Su intención ha sido la de concienciar sobre la adicción a las drogas y lo han hecho, lo van a ver a través de una croqueta. Desde luego que la Pollo Creta, como así se llama, ese pincho del bar-restaurante Baserri Berri de Pamplona, no ha pasado inadvertida. Todo lo que han recaudado con ella va a ser donado a la asociación que lucha contra la drogadicción Egoac. Se trata básicamente de una croqueta de chorizo de Pamplona con cabezada de cerdo Euskal Cherry. Y nada, le ponemos un papel de horno, le ponemos encima un polvo de grasa de chuletón que hacemos con malto de estrina y luego la envolvemos en el papel y le ponemos el cierre. Esta es la Pollo Creta, la propuesta del Baserri Berri para la Semana de la Croqueta. Su aspecto, simulando un pollo de cocaína, no ha pasado inadvertido. Y nosotros queríamos hacer, digamos, como una performance. Y cómo va surgiendo y se va haciendo viral hasta puntos de nivel nacional, se ha hecho. Y eso es precisamente lo que querían Iñaki y Luken, y es que se trata de una campaña conjunta con Egoac para prevenir y concienciar sobre la adicción a la droga. Siempre estamos discutiendo que hay que quitar los fritos de la carta de pinchos o no. Y él dice que sí, yo digo que no, porque en Pamplona gustan mucho y al final hablamos de que es una adicción. O sea, llegamos al punto de que es la adicción. Posteriormente ya pasamos a crear la Pollo Creta y ya hablamos con Egoac para donarles el dinero antes y previamente a lo que era la Semana de la Croqueta, junto con la comunicación a la Semana de la Croqueta. Su intención fue en todo momento retirarse del concurso. Todo lo que se ha recaudado con esta croqueta va a ser donado para Egoac. Aunque hubiera críticas, había muchísimas alabanzas por nuestra parte. O sea, también gente, qué buena idea, qué tal. Y luego ya cuando se han enterado de cómo era la iniciativa, claro, pues ya había muchísima gente, incluso a los que les parecía mal, que me han dicho, oye, Iñaki, me parecía fatal y ahora lo entiendo todo. Por cierto, más allá de polémicas, la croqueta está tan rica que podría ser adictiva.